mañana les voy a hablar de una palabra que está en 2 Timoteo 3:16. Ella dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Le he dado por título a mi prédica Palabra inquebrantable. Les voy a hablar necesariamente de la Biblia. Sé que todas las predicaciones, ¿verdad?, son centradas y se enfocan en lo que es la palabra de Dios, ¿verdad?, en lo que está dentro de la palabra de Dios como un contenido. Pero mi tema es sobre la Biblia. ¿Qué es la Biblia? ¿Cuál es ese libro llamado la Biblia? ¿Qué tiene la Biblia? ¿Quién la escribió? Y bien lo dice 2 Timoteo 3:16, que es toda escritura, ¿verdad? Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, o sea, para corregir, para reprender y para instruir en justicia. Entonces, en mi análisis he investigado que dice que este es el único pasaje bíblico donde se revela la inspiración de las escrituras. Es por ello que el término inspiración se usa casi exclusivamente con referencia a la producción literaria de la Biblia. El antecedente bíblico del concepto parece sugerir que el término implica que las escrituras han venido por la operación directa y especial del Espíritu Santo de Dios. Como inspiramos, ¿verdad?, o como inspiradas la palabra del Señor para cada uno de nosotros, yo creo firmemente en la palabra del Señor. Creo firmemente en esa palabra, en ese libro que es la Biblia. Dice que la palabra del Señor viene del griego, es un libro breve, es una colección de libros, así también se llama. Dice que ella comenzó a utilizarse a fines del siglo XV. En griego era un neutro plural, dice la palabra, pero al pasar al latín se le atribuyó al género femenino debido a su terminación en A. Quiere decir que la Biblia, la palabra del Señor, es femenina, ¿verdad? Como lo soy yo, como somos todas las femeninas de nuestro mundo. Y allí nuestra costumbre en castellano de referirnos a la Biblia. El número de libros incluidos en la Biblia varía según el canon que cada denominación acepta. Hablamos del canon del Antiguo Testamento, hablamos del canon del Nuevo Testamento, hablamos de textos del Antiguo Testamento y también hablamos de textos del Nuevo Testamento. En general, relata la historia de la palabra que todas las iglesias concuerdan en los 27 libros del Nuevo Testamento. Pero recordemos que la palabra del Señor tiene 39 libros que son del Antiguo Testamento. Es ahí donde marca una diferencia, porque la iglesia, según el canon griego, la iglesia católica romana y la ortodoxa, ellos siguen este canon, ¿verdad? Y como siguen este canon, ellos tienen otros libros que la iglesia católica lo llama como libros que son apócrifos. Pero en el canon hebreo, que es el actual, el que nosotros utilizamos, ¿verdad?, ahí hay solamente 39 libros. Pero en el otro canon, tanto griego como romano, lo utiliza la iglesia católica. La Biblia se divide en dos partes. Sabemos que es el Antiguo Testamento, sabemos que es el Nuevo Testamento, y se refiere a la vida de nuestro Señor y al trabajo de la iglesia en las primeras décadas después de la resurrección. Casi todo el Antiguo Testamento dice que se escribió originalmente en hebreo, aunque en algunas porciones están en arameo, el idioma que se hizo común entre los judíos unos pocos siglos antes de Cristo. Hay algunos libros del Antiguo Testamento católico romano que al parecer se escribieron originalmente en griego y que forman parte de los libros apócrifos, que estaba yo mencionando dentro de un ratito. Luego dice que en general, ¿verdad?, los libros forman parte de la Biblia griega y latina, pero no de la hebrea. O sea, los libros apócrifos forman parte de la palabra griega y latina, pero más no de la hebrea. Por eso nuestra Biblia, la que nosotros usamos, tiene solamente 39 libros. La Biblia católica y la de la cultura ortodoxa tiene otros libros anexados. Si mal no recuerdo, creo que son 5 libros de más.
iglesias en culturas y situaciones diversas. Los primeros cristianos creían firmemente que Dios inspiró el Antiguo Testamento y cuando usaban el término escritura se referían solo a esa parte. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos que la palabra del Señor ha servido como de autoría para que otras personas puedan sacar de la palabra del Señor, entre esas películas vemos en el tiempo de en el tiempo de abril, que es la Semana Santa. Anteriormente siempre pasaban muchas películas cristianas y se basaban en la Biblia. Hay una película también que habla del Arca de Noé, una película que es muy vieja también, se basó también en la palabra del Señor, y muchas películas han sacado en relación al libro de Apocalipsis. Entonces véanse que el mundo entero y hasta los más escritores más famosos y los cinematógrafos han sacado de la palabra del Señor todas esas películas, porque en sí ellos, aunque quizás no son cristianos, aunque no conocen de Dios, ellos saben que la palabra es verdad y que lo que está aquí es verdad y se ha cumplido y se seguirá cumpliendo por el fin de los siglos. Dice la investigación que yo logré sacar de la palabra, ¿verdad? Dice que los primeros cristianos creían firmemente que Dios inspiró el Antiguo Testamento. Y cuando usaban el término escritura se refería solo a esa parte, pues el Nuevo Testamento no se había escrito ni compilado. Sin embargo, esto creaba varios problemas. Pero los cristianos, la interpretación tradicional del Antiguo Testamento estaba equivocada, pues los judíos no admitían a Jesucristo como culminación de las promesas dadas a Israel. O sea, había una discrepancia allí entre lo que era la creencia del Antiguo Testamento y lo que era que no creían en el Nuevo Testamento, porque ellos pensaban que quizás todo había terminado allí en Malaquías, que es el último libro de la palabra. Pero en Juan 5:39, mire qué curioso dice la palabra: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El mismo Jesucristo, ¿verdad?, advirtió a los judíos que es en Él que está la vida eterna. No es en las escrituras, es en Él, en su persona, donde hay vida eterna. Luego los cristianos tenían que demostrar que Jesucristo era la culminación de las escrituras y ellos mismos aceptarla. Quiere decir que cuando hablamos del Nuevo Testamento estamos hablando de la vida y enseñanza de Jesús, y que la vida de Jesús termina, o todo lo que Jesús hizo aquí en la tierra termina en el libro de Apocalipsis. En 2 de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El título de mi sermón, el que lo he titulado como la palabra de Dios es un tesoro eterno, imposible de no querer descubrir. En el libro de Proverbios 2:4 dice: si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros. Fíjense, si nosotros buscáramos la palabra de Dios como buscamos la plata, ¿verdad?, y la atesoráramos como ese gran tesoro, cuántas cosas el Señor no haría con cada uno de nosotros. La palabra de Dios es para creer, para conocerle, para tener la plena convicción de que ella es nuestro alimento diario, en el cual alcanzamos la madurez espiritual que nos lleva a la santidad y a la salvación. En Mateo 4:4 dice que el mismo Jesús lo dijo. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es afianzar la fe y la convicción de creer en la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un libro más, ya que con ella está escrito, ¿verdad?, y se ha cumplido todo lo que estamos viendo en los tiempos. Estamos viviendo el tiempo de Dios, porque todo lo que está en la palabra, parte se ha cumplido y parte está por cumplirse, y se va a cumplir porque Dios es un Dios de promesa. En Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sabemos y entendemos en este tiempo que nosotros vamos a un nivel de gloria. Sabemos que estamos esperando un Cristo que viene por su iglesia, y eso es fe. La palabra está basada específicamente en la autoría de Dios, en los pensamientos de Dios. Yo creo enormemente que la palabra del Señor es el pensamiento de Él. La palabra del Señor es su voz. Aquí está, ¿verdad? Aquí tengo la Biblia. Aquí está la palabra del Señor. En ella, ¿verdad?, escudriñamos. Y yo les invito en esta mañana que la palabra del Señor ustedes puedan atesorarla, como dice la predicación, atesorarla en sus corazones. ¿Por qué? Porque sencillamente aquí está la vida
palabra. La Biblia es la boca de Dios, ella es la voz de Dios. Tenemos que hacer en este tiempo que la gente entienda que aquí está lo que tanta gente está esperando. Muchas de las respuestas que la gente está esperando está aquí, en la palabra del Señor. Creemos en eso, creemos y lo entendemos que es así, sabemos que es así. Damos las gracias al Señor porque nuestro poderoso Dios es el que nos da, ¿verdad?, esa forma de decirle cómo le predico a la persona, qué le digo a la persona. ¿Qué pasó? Gloria a Dios. Bueno, seguimos, recuérdense de que estamos en vivo y directo. Pero es entenderle, hacerle entender a las personas que a través de su palabra tenemos la vida eterna. Debemos accionar las mentes sobre aquellas personas para que crean en la palabra. ¿Saben qué? Miren, hay muchas personas en las calles que nos dicen que este es un libro más, que esto fue inspiración humana, que esto no tiene ninguna relevancia. Pero déjame decirte que la palabra bien lo dice y me voy un poquito atrás en 2 de Pedro 1:21, donde dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí nos da la respuesta. Esto que está aquí, que tengo en mi mano, es un gran tesoro que en este tiempo el Señor nos está llevando a no solamente a leerla, a meditarla y a escudriñarla, porque aquí, como lo dijo Jesús, está la vida eterna. En Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí tengo, como ustedes pueden ver, ¿verdad?, una mesa bien preparada. Aquí tengo la musiquita que no puede faltar. Y aquí en esta mesa, aparte de la Biblia, que es lo primero, ¿verdad?, que debe estar en nuestras vidas, porque esto nos rige a nosotros como cristianos, tengo acá la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esta es de 1961, esta es la que le sigue y esta es como que la más actual, porque ha sufrido varios cambios la Constitución. De la Constitución, ¿verdad?, se desprenden todas estas ramas. Hay leyes, distintas leyes. Ley de propiedad industrial, ley sobre la violencia contra la mujer, ley orgánica procesal del trabajo, ley orgánica del poder público, bueno, y así sucesivamente. Por acá tengo un reglamento del impuesto sobre la renta, decreto con fuerza de ley orgánica de hidrocarburos. Por acá tengo un proyecto de reforma de la misma Constitución. Y por acá tengo código penal, código de comercio. ¿Por qué les muestro estos libros? Porque acomodé esto así para que ustedes vean la diferencia. Vemos la diferencia acá. Aquí está la palabra del Señor. La palabra del Señor, ¿verdad?, dice que la Biblia es la palabra de Dios, evidentemente. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es aquella que nos rige a nosotros como venezolanos. La Constitución es nuestra carta magna. Dice que ella trae 350 artículos, creada por inspiración humana. En el artículo 7 de la Constitución reza lo siguiente: la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el poder público están sujetos a esta Constitución. ¿Qué nos dice de la palabra? Dice que la Biblia es una colección de 66 libros o documentos inspirados por Dios. Las escrituras son la revelación personal de Dios. Él se revela a sí mismo como el Dios soberano del universo, quien ha determinado hacer el hombre y darse a conocer él mismo. En esa revelación personal se establece la norma ¿de qué? De la santidad absoluta de Dios. Desde Adán y Eva, pasando por Caín y Abel y por todas las personas antes y después de la ley de Moisés, la norma de justicia fue establecida y es mantenida hasta la última página del Nuevo Testamento. La violación de la misma produce, ¿qué produciría? Produce juicio tanto temporal como eterno. Para terminar, yo quiero hacer una reflexión de varios puntos. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ¿verdad?, como les dije anteriormente, ella tiene 350 artículos. Ella es creada por inspiración humana. Garantiza al goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e independiente de los derechos humanos. Se establece una supremacía
La violación de la ley produce sanciones temporales. Sus palabras son letra muerta. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, si pasará, va a dejar de ser y va a dejar de tener validez. Pero, al contrario, la Biblia, la palabra de Dios, dice que su contenido tiene 66 libros. Por lo que pude yo investigar, tiene 1189 capítulos, sin contar cuántos versículos, que me imagino que eso triplica la cantidad de los capítulos. Ella es creada por inspiración divina de Dios, lo contrario de la Constitución, que fue creada por inspiración humana. Se establece la norma de la santidad absoluta. Dice la palabra que sin santidad nadie verá la gloria de Dios, porque Dios es 3 veces santo. La violación de la misma produce juicio temporal y eterno. Lo contrario de la Constitución, que produciría un juicio temporal, pero no eterno. Pero esta palabra sí, hay un juicio temporal y eterno. La violación de la misma produce juicio temporal y eterno, como les decía. Y la otra dice, su palabra es viva y eficaz. Lo contrario de la Constitución. En Hebreos 4:12 lo entendemos y comprendemos esta palabra, que dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios nunca pasará ni dejará de ser, y su valor es invaluable, es y seguirá siendo un tesoro eterno. En Mateo 24:35 la palabra me dice a mí, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Como venezolano, nos rige la ley por medio de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y la misma es temporal, sin tener en ella ninguna esperanza. Como ciudadanos del reino, porque recordemos que somos ciudadanos del reino, nos rige la Biblia, que es la voz de Dios, y su palabra es eterna, por los siglos de los siglos, dándonos el beneficio de la salvación y de la vida eterna. Entonces yo le quería hacer esta pequeña semejanza para que entendieran que la Constitución es algo que nos rige como venezolanos, sí, cierto. Pero esta palabra que está aquí es eterna. Esta nos va a regir no solamente en la tierra, sino también en el cielo. Porque Dios es un Dios de promesa, Dios es un Dios de pacto, y todo lo que el Señor hace, Él lo hace con propósito. Entonces, de verdad, les bendigo en el nombre de Jesús y declaro que Dios añada bendición a su palabra.